es decir, en una guerra, por supuesto, proscrita, no aceptada por el derecho internacional, donde tú crees que, donde tú piensas que, donde solamente se actúa bajo un supuesto, porque normalmente las guerras se realizan en función de afectaciones mutuas o recíprocas por reacción, pero aquí Israel ha atacado a Irán. No estoy justificando a Irán, ni estoy condiciendo una condena a Israel. Como internacionalista tengo que prefigurarlo, que es una guerra, es una acción preventiva la que ha hecho Israel, que no es la primera vez que lo hace, porque también en 1967, te acordarás conmigo, la guerra de los 6 días prefiguró un acto sorpresa sobre el mundo árabe. En segundo lugar, decir que la reacción por parte de Irán lanzando más de 100 drones, a mí me late que solamente es el comienzo de lo que podría venir desencadenando por primera vez, Fernando, una guerra convencional entre dos actores convencionales. Hasta ahora solamente era Israel con Hezbollah, Israel contra Hamas o Israel contra la Yihad Islámica, y en el pasado hasta con Al-Fatah. Ahora es el Estado de Irán, el Estado chiita, persa, no árabe, más importante y poderoso del Medio Oriente, con Israel, ¿no es cierto? Y entonces esto tiene otro nivel de escala. Aquí, en tercer lugar, estamos viendo que Estados Unidos, como país, como Estado, desde los tiempos de Barack Obama, le había puesto el ojo a Irán, que desde que se produjo la revolución islámica en 1979 con el Ayatollah el Khomeini, que te acordarás conmigo, llega al poder, se produce la caída del Shah de Irán, y entonces lo que había construido Irán de la monarquía, de la dinastía, con su aliado Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría, para evitar que Irán caiga en manos del comunismo, empezó a ayudar las construcciones de plantas nucleares. Nunca imaginaron que Irán iba a ser consecuencia de un proceso de revolución, y ahora esa producción inicial de los años 50, 60 y 70 ha llevado a que Irán tenga pues un poderío nuclear que se ha vuelto eminentemente disuasivo. Irán es disuasivo, porque si no lo fuera, entonces no hubiera hecho que Estados Unidos le dijera vamos a negociar, como hizo Barack Obama, con los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania. Se frustró cuando llegó Donald Trump en su primer mandato, que lo acabó, y el propio Donald Trump, has visto tú cómo ahora, desde que asumió en enero 20, lo único que ha venido haciendo es crear las condiciones para un acuerdo nuevamente con Irán, porque sabe que Irán tiene un poder que yo siempre digo en mis clases de geopolítica, que es una caja de Pandora, porque no sabemos exactamente la dimensión que pueda tener Irán. Sin embargo, y en cuarto lugar, entonces, este escenario me preocupa mucho, porque por primera vez, Fernando, que yo recuerde en la historia de la vinculación estratégica entre Estados Unidos de América e Israel, con una alianza compartida que le permitió a Israel empoderarse frente al mundo árabe en los tiempos del panarabismo, ahora estamos viendo que Israel no le hace caso a Estados Unidos de América. Eso es una disociación, un punto de quiebre preocupante, que Donald Trump no haya podido persuadir a Benjamín Netanyahu para que no se produzca esta acción, esta arremetida selectiva, como han llamado los israelíes, sobre espacio de Irán. Y entonces, claro, esta cuerda unilateral extremis por parte de Israel, en verdad, nos advierte que cualquier cosa puede pasar en acto marginal, y una reacción a su vez por parte de un Irán que en su constitución política señala la desaparición expresa, la extinción del Estado de Israel.
que es una visión que todos, por supuesto, no podemos permitir, pero que está allí. Entonces, dos enemigos. Un enemigo que es un chiita persa, repito, no árabe, porque el otro es el mayor país árabe poderoso, aparte de Egipto, aparte de Jordania, por supuesto es Arabia Saudita, que sí son árabes y son sunitas, que es el mayor enemigo en el Medio Oriente de los persas iraníes. En este caso están todavía mirando cómo se produce todo lo que estamos viendo entre Israel e Irán, que nos recrea ahora un escenario bilateral, convencional, de dos sujetos del derecho internacional, como es el caso de Irán y como es el caso de Israel. Nos puedes un poco explicar cómo se divide el mundo árabe ahí en la zona? Sí. Israel, ¿con quién cuenta apoyo, por ejemplo? ¿O Irán, con quién cuenta apoyo? ¿Cómo no? A ver, primero decir que el escenario de hoy en el Medio Oriente geopolítico ya no es pues el del mundo árabe o del Medio Oriente de los años 50, 60, donde los países árabes en el marco del panarabismo eran todos contra Israel. Estaba Egipto de Nasser, estaba Jordania, estaba Siria, ¿no es cierto? Estaban todos los países que forman la Liga Árabe contra Israel, Egipto contra Israel. Hoy día, en verdad, los aliados árabes que tiene el mundo persa, en verdad, son contados con los dedos de la mano, y puedo comenzar a decirte que solamente el Líbano, donde está el Hezbollah, y punto. Porque mira, el caso de Egipto, que logra la alianza estratégica o la paz con Israel en 1979, y por tanto si es con Israel es con Estados Unidos, no va a cerrar nunca filas con Irán. Jordania, el rey de Jordania, que no se hace problema, lo mismo, siempre está pegado al devenir de la presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente. Y Siria ya cayó, ya no es la Siria de Bashar al-Assad, es una Siria que está en estos momentos bajo el tutelaje de Estados Unidos de América, hay que decirlo así, o de Occidente. Irak ya no es el Irak de Saddam Hussein, es un Irak que tiene un régimen, un gobierno que desde que llegó Bush y Estados Unidos republicano controla Irak. O sea, lo único que le queda es a Yemen, pero la porción yemení de los hutíes, que son los que se han levantado contra el régimen en Yemen, el país más pobre del Golfo y de la península arábiga, y entonces es un Irán prácticamente solo. Pero eso no significa, déjame decirte, que Irán, por ese mismo hecho, sea un país débil, ¿no? Es un país que ha venido suministrando apoyo a todos los grupos extremistas, a los grupos no convencionales. Por sí solo tiene una cuerda propia y es un poder importante. Repito, de lo contrario, Estados Unidos hubiera ninguneado a Irán y nunca hubiera pretendido negociaciones, o hasta última hora un presidente como Donald Trump desesperado para que Israel no ataque a Irán, no ha podido detener, porque sabe entonces la dimensión de lo que significa en términos militares, en términos geopolíticos, en términos de poder en el Medio Oriente, la República Islámica de Irán, cuyo líder supremo, el Ayatollah Khamenei, es la máxima autoridad teocrática del régimen de Irán, que como en ningún otro país del mundo, donde el presidente es el jefe de Estado, en Irán el jefe de Estado es un clérigo, es la teocracia más importante del Medio Oriente. Y ahí está Irán, pero desde la época de Bush, básicamente, no se hizo un ataque a Irán, se hizo a Irak, ¿no es cierto? La primera parte esta de Irak, en la búsqueda de Saddam Hussein en aquel momento, y acusado Hussein
de tener ojivas nucleares, armas químicas. las cuales no tenía. No tenía, eran las armas químicas que le achacó a Estados Unidos para ingresar en Irak, hay que decirlo. Y el informe Tenet, que te acordarás conmigo, jamás dijo que había armas químicas, pero Estados Unidos aplicó la guerra preventiva también y se metió en Irak, acabó con este señor Saddam Hussein, que condenamos por supuesto, porque fue muy abusivo, empezó a eliminar a los chiitas en un país como Irak, que sí es árabe, a diferencia de Irán, que no es árabe. Irak tiene una mayoría chiita, pero estaba gobernado por una minoría sunita con Saddam Hussein, que luego una corte chiita lo condena a la horca, te acordarás conmigo, y así terminó Saddam Hussein. Entonces, sin embargo, en todo este tiempo, desde que cae Irak en manos de Occidente, siempre dije en una columna, recuerdo, ese fue el momento del punto de quiebre en el que Irán con N empieza a empoderarse. Cae Irak con K y se empodera Irán con N. Y ese empoderamiento no se ha detenido, Fernando, hasta el día de hoy. En mis mapas de guerra y de acción geopolítica, siempre me sale como resultado empoderamiento de Irán, que era lo que siempre me ha preocupado, y el tiempo ha venido pasando y me está dando la razón, no porque yo quiero que así sea, sino porque la matriz con la que se ha venido configurando la dinámica militar y geopolítica en el Medio Oriente ha llevado a un Irán que se ha empoderado, claro, y Estados Unidos es consciente de ese resultado, y ahora, frente a un ataque selectivo, como ha llamado Israel, viene una respuesta iraní de 100 drones, y en verdad sigue siendo una noticia en desarrollo, porque no sabemos qué va a tomar, qué decisión van a tomar los ayatolás, el régimen teocrático, y si fuera una reacción a escala contra Israel, me temo que la paz del Medio Oriente y la paz mundial, en verdad, con mucha preocupación debo decirlo, puede pender de un hilo, mucho más, Fernando, lo digo por primera vez en Radio 1 Eterna, mucho más que la propia guerra entre Rusia y Ucrania. Más que cualquier otro escenario. Este escenario es mucho más delicado porque está dominado además por una conflictividad permanente, circular o pendular, por un apasionamiento que es un ingrediente malévolo de uno y otro lado, por si acaso, que no contribuye a promover un espacio de paz, que es lo que se quiere para esa región del mundo, que es el Medio Oriente. ¿Y cuál es el peso de la religión en ambos países? Mucho. Y yo en Israel es el judaísmo, ¿no? Es el judaísmo, es el mayoritario. El judaísmo, el islamismo. Abraham, el judaísmo por Israel y el islamismo con las ratios teocráticas de Irán. Como sabes, Mahoma, el profeta mayor, en el 622 crea el Islam a partir de las apariciones que tiene y la promoción del Corán, que es el libro sagrado de los árabes, que debo de decir que el Corán es un libro precioso, es un libro sagrado lindo, que lo tengo en español y lo leo siempre porque el Corán es un libro sagrado de mucha paz. Tanto se dice y muy mal de que es de guerras y de violencia, nada de eso, es un libro de paz, es un libro de mucho amor que siempre leo, las aleyas que tiene este texto, pero volviendo a decirte que a la influencia de la religión, el elemento religioso, ¿por qué? No por la religión misma, sino por los extremismos que suele haber. El extremismo islámico, el extremismo sionista o judaísta, del judaísmo, los extremismos le han hecho mucho daño a la convivencia pacífica planetaria.
también ha habido extremismo cristiano, acuérdate conmigo, en los tiempos anteriores a la reforma religiosa de Lutero, Calvino y Juan Wycliffe. Entonces todo eso en verdad le hace mucho daño a una paz que necesita el Medio Oriente, y que por alguna razón el artículo 1 de la Carta de San Francisco consagró como haber conseguido el objeto central de las Naciones Unidas, que es el mantenimiento de la paz, y que no hay que perderla, porque ¿cómo se pierde? Con una tercera guerra mundial, pues que es lo que hay que evitar a cualquier precio. Como decía mi maestro en Torretagle, en la Cancillería, Gonzalo Fernández Puyó, presidente histórico de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, la paz es el vector al que hay que siempre promover como circunstancia permanente, mirando a la ventana abierta, porque siempre debe haber una ventana para la paz, Fernando, y creo que en estos momentos es muy importante que las Naciones Unidas de Guterres pueda tener una participación más activa, con liderazgo. Estoy acordándome de Javier Pérez de Cuéllar, lo que él significó en medio de la guerra del Golfo Pérsico y la guerra de Irak. Te acordarás conmigo también ese viaje que hace y se reúne con Saddam Hussein a poco de la arremetida de Estados Unidos. Bueno, yo creo que Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, debería emular a Javier Pérez de Cuéllar e iniciar un proceso para contribuir a aquietar los ánimos exacerbados que pudieran diseminar una conflagración bélica a escala que nadie quiere. Bien, una final tengo, Miguel Ángel. En ese mundo, en este planeta, Israel cuenta con el apoyo, la cercanía de Estados Unidos, que desde que ha entrado Trump, ha entrado en el discurso de decir que él soluciona problemas. Iba a ser una cosa bonita, un paraíso de la Franja de Gaza, y ahí hay un genocidio que iba a lograr la paz inmediatamente entre Rusia y Ucrania, y no la ha logrado. Está incluso escalando los enfrentamientos en la zona. Y ahora aparece Israel contra Irak, cuando Trump llevaba conversaciones justamente por la sospecha de que estaban produciendo mayor uranio enriquecido para tener una bomba nuclear. Trump queda ahí en el aire, en esta situación de su influencia en el mundo, que es lo que él quiere recuperar con Estados Unidos. Pero ¿cómo aparecen acá China, Rusia, por ejemplo, en ese esquema donde, por ejemplo, Rusia ya tuvo participación en Afganistán en su momento y tiene una presencia global, y China, que es tremendo gigante asiático? Fíjate, Fernando, a mí lo que me preocupa es el proceso de esfuerzos con desgaste, y tú sabes que eso es una ecuación que te produce guerra. O sea, en cualquier escenario te produce guerra, y eso es lo que más me llama la atención. Te decía, perdóname que se interrumpió. Sí. Este es un escenario complicado que no queremos que pase, Fernando, y decirte en este tramo final de nuestra linda conversación desde Sao Paulo, Brasil, donde me encuentro con la delegación peruana encabezada por el patriarca del derecho peruano, el doctor Moisés Tambini del Valle, y su señora esposa, la doctora Nancy Ávila León, grandes juristas de la patria. Seguimos reflexionando y debatiendo lo que pasa en el sistema internacional, lo que pasa en el mundo entero, y nosotros alistamos una vocación de paz, Fernando, que es lo que se quiere en estos momentos. Perfecto. Esa última pregunta me queda todavía en el aire, pero sé que estás contra el tiempo porque estás con compromisos ahí en Sao Paulo, nos lo dijiste antes de la entrevista. Te agradezco y te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, Fernando. Buenos días con todos ustedes. Gracias.